Aquí está tu programa Día a Día, la Casa del Dios Vivo. Tenemos un programa extraordinario. ¿No es así, querido mío? Amén, amén. La amén. Casa del Dios Vivo en el día a día. Recuerda, no te despegues de la pantalla. En el nombre de Jesús, vamos a ir a la poderosa palabra de Dios. 15.L, día a día. 15.1. Amén, punto. Amén. Amén, amén. Sí, bien. Alegría. Dios es un Dios alegre. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a leer Segunda de Crónicas. Recuerden que yo leo arameo español. Y hay una palabra que me voló la cabeza esta mañana. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Todos los levitas, que eran los cantores, Asaf, Gemán, Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. Pon ojo a eso. Vestidos de lino fino, estaban al oriente del altar con címbalos, salterios y arpas. Y con ellos 120 sacerdotes tocando las trompetas. Amén. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias a Yahweh, y cuando alzaban sus voces acompañados con trompetas, con címbalos y con los demás instrumentos musicales para alabar a Yahweh diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Entonces la casa de Yahweh se llenó de una nube. Y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando a causa de la nube, porque la casa de Yahweh se llenó del resplandor de su gloria. Y en esta mañana convocamos al Espíritu Santo para que este set se llene de la gloria de Dios. Amén. Tenemos unos invitados maravillosos de la Iglesia La Trinidad de Las Condes, nuestro querido director, juntamente con su esposa de la Escuela Sion, adorador Matías Zamorano. Bienvenido, querido. Amén. Y nos acompaña también su amada esposa. Amén. Oh, Bendiciones. Amén. Mi querida, bendición, Cami. Bienvenido. Amén. Bendiciones. Damos gracias al Señor. ¿Podemos tomar asiento? Amén. Que estamos aquí en esta mañana. Y bueno, le preguntaba al Espíritu Santo que quería hablar, porque Él es el que manda, ¿no? Amén, papito Y santo. Él me ministraba con respecto a la adoración. Usted es un adorador. Yo lo he visto. Amén. Y junto a su amada esposa, ustedes son directores de la Escuela Sion. ¿No es así? Sí, así es. Perfecto. Cuéntenos un poquito cómo se desarrolla no el trabajo en la Trinidad, sino ustedes, cómo se conocieron, porque de eso queremos hablar. Qué buena pregunta. A ver, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo arrancó Wow. esta pareja tan power? Porque de verdad, chiquillos, que ellos son un matrimonio que cambia la atmósfera espiritual. Amén. Soy testigo de eso. Amén. Amén. También. Bueno, primero, gracias, Pastora Sandra, Pastor Ezequiel, Amén. por invitarnos. Amén, La verdad gloria a Dios. que honramos mucho sus vidas. Amén, gracias, Jesús. Y creo que una de las cosas como que los frutos que uno ve, el principal fruto que uno puede ver en la vida de las personas es la vida de la familia, de los hijos. Nosotros tenemos la bendición de conocer a su hija, Gleitin. Amén. Estuvimos hablando de ella con ustedes recién hace un ratito. Sí. Claro. Y la verdad que ella ha sido es una tremenda bendición para nosotros, para la casa de Gloria a oración Dios. que estamos levantando nuestra iglesia. Y eso es fruto de ustedes, como papás, como Gracias, pastores, así Jesús. que honrarlo y bendecir sus Gloria a vidas por Dios. eso. Amén. Gracias, Jesús. Así que gracias por esta invitación. Amén. Bueno, respecto a esto, muy buena la pregunta, porque para nosotros fue todo un proceso, en el sentido de que siempre uno, cuando va a tomar ¿cierto? La decisión de construir una familia, siempre uno busca de alguna forma como alinearse al llamado también de Dios que uno pone. Y yo desde chico servía en adoración en la iglesia, entonces quizá en muchos está este pensamiento de, ok, si mi llamado es la adoración, el servir a través de la alabanza de la iglesia, probablemente mi esposa o futura esposa tiene que ser
relacionado con esto, un llamado a la alabanza, a la música. Y es increíble cómo Dios en nosotros formó un diseño de poner en nuestro corazón, en mi corazón, toda esta parte de la adoración, de entender la adoración, la música como una expresión de comunión con Dios. Y bueno, Cami, sería lindo que ella pudiera compartir también todo Amén. este llamado que es a la intercesión. Ella es una intercesora. Sí. Ella es una intercesora, es una mujer de oración, una mujer que ama la oración. Y esto lo fuimos descubriendo de a poco. Nos pusimos de novio, nos conocimos en la iglesia, nuestra hermosa iglesia, la Trinidad. Amén. Y ahí Dios nos juntó, estábamos juntos liderando el área de los jóvenes en la iglesia. Pero fue un descubrir esto de el llamado que ella tenía en la oración. Y yo también encontrar y empezar a comprender en profundidad este diseño de la adoración y la oración, cómo se unen. Claro. Y cómo en la Biblia son una sola expresión. Así Lo que, acabamos de leer, ¿no? Sí. Cuán importante es para Dios que se pueda hacer en comunión. Cuán importante es que la pareja pueda literalmente seguir la misma senda, el diseño. El diseño para el matrimonio. Y el matrimonio zamorano tiene su diseño. Yo cuando escuché a Camila interceder, la primera vez que nosotros fuimos a la Trini a buscar a Clayton, había una dama derramada en el altar, literal en el suelo, Wow. orando, y ¿te acuerdas? Nos fuimos directo atrás al suelo, porque había una gloria, pero después cuando se levanta, ¿te acuerdas que había un colchón y habían unos bebés? Sí, sí. Y después veo que esa guerrera se transforma en madre. ¡Wow! Yo quedé impactada, porque qué hermoso es eso, mi querida Camila, si tú nos puedes explayar un poquito eso, porque cuántas madres que están recién embarazadas, ay, es que no me siento bien, no voy a la iglesia. Nace el bebé, no, es que no puedo sacarlo. Cuéntanos tú, mi querida. Wow. Sí, ¿Cómo lo gracias haces? igual, los honramos. Para Amén. nosotros es una honra estar acá Amén. y creo que es una carga que siempre ha estado en mi corazón. Nosotros estudiamos en Argentina 2 años en un instituto, fue un tiempo muy lindo, nos casamos y nos fuimos allá, el Señor nos llamó, dejamos todo para escuchar su voz en un Wow. instituto de Centro de Entrenamiento Cristiano Ministerial. Y cuando estaba allá nos involucramos en la iglesia de allá, que era como la que tenía la cobertura con el instituto. Y yo veía a todas las mamás lo mismo, veía mujeres con sus hijos chicos sirviendo con todo, sin un pero, con gozo, con alegría. Sí. Y yo las miraba y yo las admiraba porque decía, este es el modelo Amén. modelo de lo que Dios quiere, de que nosotros como familia involucremos a toda la familia. Y también es algo que es de iglesia. Entonces, desde que estuvimos embarazados, nuestra misión siempre fue esa. Queremos con nuestros hijos, como familia, servir al Señor. Y eso involucra pagar precios, ¿no es Amén. cierto? A veces uno está cansado, a veces uno quizás preferiría estar en la casa con ellos tranquilos, pero saber que es exponerlos a la presencia de Dios, exponerlos a este lugar y hacerlos parte de lo que Dios nos llama como familia. Entonces, somos matrimonio, pero también somos una familia, entonces los involucramos en todo lo que hacemos. Gloria a Dios. Y es muy lindo, y ahí también está el diseño de la iglesia, cómo la iglesia nos ayuda. Me acuerdo cuando eran chiquititos y comenzamos Casa de Oración, Pedro estaba recién nacido, que es nuestro más pequeño, y estaban todas nuestras amigas, señoras de la iglesia, lo tomaban, lo paseaban, yo estaba de arriba intercediendo. Entonces se da un diseño muy lindo, esa comunidad, Amén. y que creo que eso es lo sano y lo que el Señor nos llama, ser una comunidad y entre todos nos apoyamos para que los hijos también estén involucrados. Así que ha sido hermoso poder hacerlo. Gloria a Dios. Desafiante, pero hermoso. Qué hermoso. ¿Te acuerdas tú dónde crecieron las niñas cuando eran bebés? Sí. En la cocina de la iglesia. Wow. A mí me tocaba siempre la fritanga, no sé por qué, pero siempre la fritanga. Papas fritas, sopa y pilla, las empanadas. Había, ¿te acuerdas de Ismael, el hermano Ismael? Sí, sí. Que El tornero, hacía, el tornero. El tornero. Él trabajaba en torno, hacía algunos juguetes, qué sé yo. Estoy hablando de la década del 90, cuando nacieron las niñas. Y a la cocina. Entonces yo ponía Sí. el coche y a una paradita atrás en el coche, la otra sentada a mi lado, que era Priscila, tenía 11 añitos más o menos, y la Keilita, literal en el coche, la Kei parada atrás del coche, la Priscila a mi lado, y con ella, y yo me iba a la iglesia con las niñas. Entonces a la Priscila le tocaba cargar el bolso, ¿me entiendes? Ezequiel pasó por esa época de más afuera que adentro.
Sí, que siempre ser estaba brutalmente más honesto, afuera que digamos. adentro, correcto. Sí, él Correcto. pasaba Sí, más afuera sí, que adentro. era un poco desordenado. Hiper desordenado. Misericordia. Sí, pero bueno, pero Dios tiene planes. Entonces, Sí. volviendo al tema espiritual de la Biblia, dice que el propósito de Dios es tener una familia con muchos hijos Amén. semejantes a Él que expresen gloria y poder, ¿verdad? Así Entonces, es. y ahí nos tomamos, perdón, Amén. ahí nos tomamos porque mi papá me decía, disculpe que vuelva un poquito de mi testimonio, búscate una mujer que sea zunca, que sea coca, pero que sea de casa. Gloria a Dios, te estoy Entonces yo completo. le decía, Señor mío, si algún día me das una esposa que sea que cante, que haga lo que hago yo, porque yo, como le explicaba Sí, un poco sí. entonces, pero volviendo al tema de la iglesia, cuando Dios nos aceptamos a Jesús y empezamos a tener nuestra familia, de inmediato siempre andábamos con nuestros chicos, de guaguita. De hecho, mi esposa embarazadita, disculpen no me voy a hablar, pero ya con sus meses ya íbamos a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, con lucha o sin lucha, íbamos a la iglesia igual. Hasta el último. Claro, hasta el último. Entonces, Hasta el último, hasta y el lo que último está del en embarazo. la historia de usted, el ejemplo de ustedes es maravilloso porque sí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartarán porque mi esposa le hablaba a mis hijas aquí adentro. Estate tranquila, porque en ese tiempo no veíamos mucho las cositas que se ven en la pantalla ahora cuando uno va donde los profesionales y ven si es bebé. No, pues no se sabía, no se veía muy Claro. claramente Claro. tan nítido como Ecografía. ahora, por lo que es la ecografía. Exacto. Entonces no sabíamos si era niña o niño. Exacto. Sí. Así que era muy, muy especial. Sí, era lindo. Amén. Y ahora yo me recuerdo que tenemos más edad. Qué agradable para Dios. Porque a Él le pertenecen nuestros hijos. Entonces hay que Totalmente. criarlos de pequeñitos en el Evangelio. Sí, Amén. exacto. Sí, Amén. Amén. totalmente. Sí, pues, mi amor, sí, así Eres tiene que bien ser. Novoa. Sí. Sí, qué gran verdad. Sí. Qué gran verdad, porque hoy en día Sí. la familia no está en la iglesia. Mm, Cuesta que los padres involucren a los hijos. Sí. Porque antiguamente se enseñaba que era la próxima generación. mm, Graso error. Porque si nos vamos al libro de Joel, ¿no? En el capítulo 2, ¿qué dice? Que de la boca de los niños y de los que maman, mm, Dios funda la fortaleza. mm, Eso también está en Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro también está hablando, mm, ¿verdad? Que se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo. Y cuán importante es cuando un niño crece en la atmósfera correcta. Exacto, exacto. Leerles la Totalmente. palabra. Nosotros éramos muy locos con mi esposo. Con Ezequiel yo le actuaba la palabra a la niña. Y ellas se quedaron marcadas con la historia de Elías. Ya. Capítulo 19, Primera de Reyes, cuando Wow. escapa, huye a la cueva y llega Jehová y Ezequiel. Entrábamos juntos y Ezequiel le movía el camarote. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y ella gritaba. En serio, hacíamos Qué esa lindo, locura. Qué hermoso. Y crecieron con la Biblia. Cada una vivió su etapa. Totalmente. Cada una tuvo que tener su encuentro con Cristo. Wow. Cada una tuvo que vivir Sí. el desierto. Mm, Amén. Y sabe que muchas veces uno como padre, uno se ataca, pero también es necesario. mm, Porque qué triste es que sirvan al Dios de los padres, no a su propio Dios. ujú, ujú. ¿Cómo lo ve usted, mi querido Matías? Uy, qué buena pregunta. Nosotros estamos estamos aprendiendo, bueno, yo creo que todos Amén. aprendemos, Sí. ¿cierto? Por eso es tan importante, creo, la paternidad de Dios en nuestra La vida, paternidad. porque ninguno de nosotros nace con un manual, ¿cierto?, de cómo ser papá, y nosotros replicamos mucho de la paternidad de lo que recibimos nuestros papás. Entonces, para nosotros fue lo primero que nosotros recibimos como antes que nos casáramos, Dios nos pidió nuestros primeros años, saliendo de nuestra tierra, de acá de Chile, y embarcarnos a un tiempo de búsqueda juntos con Dios. Y ahí fue donde nos fuimos a misión, al Instituto Claro. Misión en Argentina. Ujú. Esto fue el año 2016 y 2017. Cuando nosotros estábamos de novio el 2015, estábamos preparando toda nuestra boda, y en julio del 2015 nosotros vamos a una conferencia que es Intimidad con el Amado, en Buenos Aires, en Argentina. Y ahí me acuerdo, en un tiempo de ministración, Dios me confronta. Nosotros estábamos como toda pareja de novio, preparando la boda, ahorrando para quizá poder comprar nuestra casa, nuestro departamento. Estábamos ahorrando en eso, y en un tiempo de ministración, en esa conferencia, me acuerdo que la persona que estaba dirigiendo ahí la adoración lanza esta pregunta y dice:
siento que hay algunos de los que están acá en este lugar que Dios los está llevando a tomar una decisión. Si es vivir para tus placeres, vivir y desarrollar tus sueños, o realmente entregar todo y seguirlo a Él. Amén. Y ahí yo me acuerdo, me tocó tan fuerte porque sentí que realmente yo era una de esas personas que estaba ahí. Y Dios me terminó ministrando, después se lo compartí a Cami, estábamos de novio ahí. Cami también también le hizo sentido. Y ahí empezó nuestros primeros 2 años de matrimonio. ¿Y por qué cuento esto? Porque yo creo que si no fuese por esa decisión, Dios tiene un diseño con cada matrimonio, pero con nosotros fue así, que Él nos tomó, nos sacó de nuestra tierra y nos llevó a un internado de 2 años a conocer a Dios. Wow. Y digo esto de que es muy difícil que uno pueda como conocer, aprender a ser hijo de Dios si no conoce al Padre en intimidad. O sea, Dios sana nuestra identidad en la medida que nosotros conocemos el corazón de Dios, su paternidad. Y para nosotros esos 2 años fue conocerlo a Él como nuestro protector, nuestro proveedor, sanando cosas profundas de nuestro noviazgo, de nuestros primeros años de matrimonio. Nosotros gozamos de venir de 2 familias preciosas. Nuestros papás son personas hermosas, mis suegros también. Amén. Pero habían cosas que teníamos que sanar en nuestro corazón. Y en medio de ese proceso, y con esto quizás cierro para responder la pregunta, me acuerdo en un tiempo de adoración allá en el Instituto Misión, donde nosotros fuimos. Yo me acuerdo que estaba adorando y cierro mi ojo ahí en medio de la adoración. Y de pronto veo tengo una visión y veo una niña, una chica, cantando, ministrando. Justo ese día, en la adoración en la que estaba ministrando, era una de las directoras de adoración, pero en la visión no era ella, era otra chica, otra niña. Y estaba muy linda la niña, vestida con un vestido largo, precioso. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta visión? Y veo a un hombre que está en el piano tocando. Y yo pregunto ahí al Espíritu Santo, digo, ¿quién es esa niña que está ahí? Y recibo de Dios y me dice, es tu hija. Y yo quedo en visión, me quiebro y le digo, ¿y quién es ese hombre que está ahí en el piano? Y dice, eres tú. Y este hombre, claro, canoso, ahora me tengo un poco de cana. Entonces, toda esta visión yo lo relaciono y respondo a la pregunta es, uno no aprende a ser papá. Yo creo que cuando uno se sumerge y responde a este llamado de caminar con Dios en su presencia, uno sana y aprende a ser padre. Y en medio de ese proceso nosotros tuvimos la visión de por primera vez confirmar de que íbamos a ser padres. Gloria a Dios. Y que Dios nos estaba ya preparando. O sea, había un diseño de Él para nuestra hija. Y no es coincidencia, sino que es algo profético de que nuestro primer hijo es mujer, es María Gracia, ama cantar, ama los vestidos largos. Entonces uno ve cómo realmente, como dice Efesios capítulo 1, dice que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos. Entonces, paternidad es conectar, o sea, ejercer paternidad es aprender a ser hijo, entender que hay un Padre en el cielo que tiene un diseño en cada uno de nosotros, que somos pensados de antemano y que en esa revelación trae una confianza, trae una paz al corazón de decir, Dios, yo estoy aprendiendo y toda la sabiduría viene de ti, papá. O sea, aprender a caminar con Él de la mano te hace ser hijo y te hace ser padre. Amén. Y aquí estamos aprendiendo a ser papás también con nuestros hijos, amarles, transmitirles lo que es Dios para nosotros como padres. Es decir, es muy linda esa dinámica. Hace poco, unos días, le decía a mi hija, tú eres hija de Dios, yo soy tu papá, pero el papá del cielo es tu papá y Él es mi papá también. Y es como entendiendo esto. Y es como de a poco sembrar esa semilla de entender que su vida está pensada de antemano del Dios del cielo, que es Padre de todos, ¿cierto? Amén. Todos nosotros. Gloria a Dios. Sí. Tremendo. Génesis capítulo 18, versículo 19 dice, Dios hablando, dice, escogí a Abraham porque sabía que Él le enseñaría a sus hijos a temerme.
a obedecerme mis preceptos, mis mandatos, Así es. mis ordenanzas. Y cuando uno lee ese versículo, Exacto. yo lo estoy medio parafraseando, pero ese versículo literalmente te vuela la cabeza, porque Dios te escoge, Dios no mira qué estás haciendo, Sí. Dios mira el corazón, porque nosotros nos conocimos de la manera más loca. Él estaba afuera de mi casa, estaba tomando con unos amigos, y yo era una atea que estaba herida desde antes de nacer, desde el vientre, herida, ¿ya? Y por ende era atea, no creía en nada. Y cuando conocí a Ezequiel, él oraba. Pues entonces yo decía, qué raro el Dios de este tipo, porque como él mismo compartió fuera de cámara, él tomaba con su amigo, pero se iban a meter a la iglesia, a buscar reposo para el alma. Y eso está más que claro, porque hay gente que lo hace y después se va y le cuesta plantarse, ¿no? Pero yo recuerdo, y nunca voy a olvidar, la primera vez que Ezequiel oró y me toma de la mano, estábamos debajo de un árbol, era un álamo. No sé si tú te acuerdas de eso, y me toma la mano y me dice, Loquita, vamos a ir a compartir con unos amigos, pero primero nos vamos a conectar. Pero estábamos debajo de un árbol, ¿y a qué se va a conectar? Wow. ¿Me entiendes? De verdad que es cierto, es real. Y no estoy avalando con esto el alcoholismo, para nada. Lo que estoy diciendo que cuando hay una semilla de Dios, Sí, totalmente. esa semilla va a impartirse en otro. Totalmente. Amén. Así es. Entonces ocurrió que él oró y él me dijo, cierra los ojos, y yo miraba para todos lados porque me estaba muy raro eso. Pero en un momento crucial de nuestra vida, Ezequiel bohemio y yo, que estaba con todos los planes de estudiar, de estudiar una carrera, yo quería literalmente, a mí me gusta mucho la decoración, yo quería ser decoradora de interiores, ¿ya? La arquitectura, todo eso me gusta. Y bueno, y resulta que conozco a Ezequiel, cambia todo muy rápido cambió todo, porque me enamoré, po. Y como me enamoré, todo cambió. Y un día se da que viene una crisis, mi madre no estaba de acuerdo con la relación, y lo convenció a él. Y él va un día domingo por la mañana a terminarme. Wow. Y termina la relación. Me llama, termina la relación. Y yo por dentro me quebré, pero estoica, porque las damas, ¿cómo somos, mi amor? Estoica. Jamás demostramos que la estamos pasando mal. Así que bueno, me dijo, no, tenemos que terminar, porque yo no soy de tu mundo, tú no eres de mi. Y yo veía a mi madre ahí. Y yo lo único que le dije fue esto. Conversaste con mi mamá. ¿Te acuerdas de eso? Así que me fui a mi casa, pero rota. Y entré a mi dormitorio. Y yo recuerdo que levanté este dedo así y le dije, Ezequiel dice que hay alguien arriba. Si tú existes, Wow. haz que él se devuelve, que se retracte palabra por palabra, Exacto. porque yo amo a ese hombre y yo quiero tener una familia con ese hombre. Wow. Haz que se devuelva. De verdad que es No cierto. tenías idea, disculpa que te interrumpa, no tenías idea que yo también me fui llorando, mi amor. Mira, recién me vengo a enterar. Y así decía 36 yo. años después, mire cuando me la suelta. Sí, sí, es verdad. Es verdad, te fuiste llorando. Gloria a Dios lloró. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que yo comencé así a hablar con el Creador, Qué tremendo. pero cuando reaccionó yo estaba en el suelo. Yo estaba en el suelo llorando. Recuerdo que fue corto, no fue un largo, no, fueron unos minutos. Me fui a lavar la cara y mi madre me dice, ¿qué te pasa? Le dije, ¿usted sabe lo que hizo? Y mi mamá me dijo, no es para ti ese cabrón. Esas fueron sus palabras, no es para ti. Y lo veo que pasa. Yo por la ventana del comedor que da a la calle, lo veo que pasa. Y dije, no puede ser. Y silba, porque él me silbaba. Wow. Y mi mamá tiene unos términos que son irrepetibles en televisión. Entonces me dice, espera que espere un poco, me dijo, que espere un poco. Así que volvió a silbar, a la tercera vez yo salí. Y Ezequiel siempre a mí me ha regaloneado mucho. Y tenía una mano en la espalda, y yo no entendía. Y me dice, palabra por palabra se retractó. Tal cual lo pedí. Y él me dice así, yo quiero que nos casemos, yo quiero que tengamos una familia. Porque yo sé que no pegamos y que tú tienes tu mundo y yo tengo mi mundo, pero ¿lo recuerdas lo que me dijiste? No me acuerdo muy bien, mi hija. Pero Dios puede hacer cualquier cosa. ¡Wow! Y saca la manito así y me regala un flan. Y nos perdimos ese día domingo, yo no aparecía hasta por la tarde, noche. Mi madre no tuvo idea. Y nos fuimos a una plaza. Nada malo, nos fuimos a una plaza. Él me hacía mucho reír, me contaba historias porque sus padres son campesinos. Entonces a la casa de él llegaban los patos, los pollos. Había un gallo que me contaba la historia, que era mudo. El gallo hacía todo, pero no le salía la voz. Entonces él me hacía reír un montón. ¿Y por qué estamos compartiendo esto, testimonio Sí, de vida? Totalmente. Porque cuán importante es Sí.
colgar tu sueño para vivir los sueños de Dios. Sí, Amén. totalmente. ¿Comprende? A mí me pasó que mis sueños se fueron al caño, literalmente, porque yo le dije a él, yo quiero que me hable de tu Dios. Háblame. Y él me empezó a hablar y me contó historia de lo mismo que compartió fuera de cámara, cómo él aprendió a tocar guitarra, cómo se hacían los cultos. Entonces yo le dije, llévame a una iglesia. Ah, no tanto por lo quita. Me dijo, tranquila. Así que me regaló mi primera Biblia, me comí esa Biblia. Wow. Y sabe, querido Matías, tú dijiste algo muy importante. La intimidad con Dios te sana. Y la intimidad con Dios a mí me fue sanando el corazón. Wow. Me fue liberando y de ser tan pragmática, tan vivir a la defensiva, Dios generó en mí que me llenó de su amor. Tremendo. Eso hizo, sacó la amargura Así y es. llenó el amor. Vamos a ir a un corte musical. Amén. Se fueron volando. Se fue volando. Bueno, los minutos, el segmento. Ya me lo coloqué. No te muevas de ahí. En el nombre de Jesús. Viene lo mejor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Aún deseando volar, aún queriendo escapar, en Jehová he confiado, en Jehová he esperado. Aún deseando volar, aún queriendo escapar, en Jehová he confiado, en Jehová he esperado. En Jehová esperaré. Hoy los justos claman a ti, Dios justo. Fijamos nuestros ojos en ti, tu oído se inclina para oír, haz llover tu juicio, inunda la arena, cimentado en ti mi roca, trono inamovible, templo santo. Aún deseando volar, aún queriendo escapar, en Jehová he confiado, en Jehová he esperado, en Jehová esperaré. Y hoy los justos claman a ti, Dios justo. Fijamos nuestros ojos en ti, tu oído
oído se inclina para oír, haz llover tu juicio. Inunda la arena, cimentado en ti mi roca, un trono inamovible, templo santo, y haz llover tu juicio. Inunda la arena, cimentado en ti mi roca, trono inamovible, templo santo, trono inamovible, templo santo, trono inamovible, templo santo. Oh. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Atención familia La Trinidad, tenemos una invitación para ti. Se viene nuestra conferencia Día y Noche. Te esperamos desde el jueves 31 de julio hasta el sábado 2 de agosto. Contamos con grandes expositores internacionales como Bob Sorge, Josué Valero, Maxi Ceravica, Pablo Zamorano, entre otros más. Y como no queremos que quede fuera, en la primera preventa tendremos un gran descuento exclusivo para ti. Serán 3 días de una cita con Dios en intimidad para conocerlo en profundidad. Te esperamos. Ya estamos de vuelta Amén. con este tu programa Día a Día, La Casa del Dios Vivo, con nuestros queridos Matías y Camila, ¿verdad? Zamorano. Y estábamos hablando fuera de cámara y sería muy bueno tocar eso, mi querido Matías, con respecto a cómo se dio el tema de intercesión, adoración. ¿Cómo nace la casa de oración? Perfecto. Amén. Qué bueno, sí. Bueno, como comentaba al principio, cuando nosotros recibimos este llamado de irnos a Argentina, nosotros nos vamos por varios motivos. Principal era buscar a Dios juntos como matrimonio, pero también nosotros como matrimonio estábamos en una búsqueda de un diseño que nos pudiera unir como matrimonio. Aleluya. Un diseño como familia. Y claro, yo de pequeño siempre servía en adoración. Yo sirvo en la alabanza de los 14 años. Entonces Wow. era como... era algo con lo que yo me fluía o me desenvolvía. Entonces cuando nos pusimos de novio con Cami, o antes estando pololeando y después de novio, siempre un poco el tema
cómo nos unimos, cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros, porque en mi parte era como más, quizá estaba más claro, evidente, porque ya lo desarrollaba la adoración. Entonces todo eso llevó a un proceso antes de partir a Argentina, en nuestra iglesia local, de que yo digo, ok, la adoración no nos está encontrando a los dos, entonces yo voy a dejar el ministerio de adoración y quizás conectar con sirviendo juntos en un ministerio que nos encontremos. Y así fue como empezamos a servir en la parte de liderazgo juvenil, Wow. que también nosotros tenemos un corazón pastoral, amamos todo lo que es consejería, guiar vidas, amamos eso. Pero el Señor tenía un propósito y claro, yo dejo la adoración, nos volcamos sirviendo con jóvenes en nuestra iglesia y así nos vamos a Argentina. Entonces cuando llegamos allá, en el instituto estaban iniciando un cuarto de oración, un cuarto dedicado a la adoración y a la oración incesante, juntos. Y me acuerdo que en una de las clases donde estábamos aprendiendo esto, para servir en el cuarto, una de las profesoras que teníamos allá es Dayana, que de verdad Dios la usó tremendo ese día. Ella no sabe y no se imagina, Dios la usó para todo esto que estamos haciendo ahora. Gloria a Dios. Ella dice, ok, vamos a organizar todo el servicio de este cuarto de oración, así que quiero que todos los que toquen instrumentos se anoten en esta lista y los que no tocan van a servir en intercesión. Y claro, yo en mi corazón había decidido dejar la adoración, dejar la música porque quería servir junto con mi esposa en algo que estuviéramos juntos. Entonces yo decía... Entonces yo me acuerdo, creo que a mí me recordaba ahora que creo que yo no me anoté en esa lista, no quise poner que yo era músico, pero Dayana, que era la profe, sabía que yo tocaba, entonces me mira y me dice, ¿por qué no te anotaste? Y yo, ok, bueno, ya me anoto, y ahí me anoto con el piano, y estuvimos todo ese año, esos 2 años, finalmente estuvimos 2 años, sirviendo juntos en el cuarto, yo en adoración, a través de la alabanza, y ella en intercesión. Pero esto es lo hermoso y de que ese era el diseño que Dios tenía para nosotros como matrimonio. O sea, y termino con esto, de que estos días meditando, cada vez como que Dios nos lleva a meditar más acerca de este diseño de casa de oración, pero me encontré hace una semana y descubrí esto, que la palabra oración, en el original, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra oración implica las dos cosas. Sí. Habla de adoración y de intercesión. O sea, hay algunos significados en el hebreo en cuanto a oración que habla de que se define como himno, como canto. Y en el griego la palabra oración es expresar emoción desde tu corazón y está muy ligado con la música, los salmos. Entonces, la oración es, en la práctica, adorar y interceder. Es un matrimonio. Entonces, nosotros ahora recién lo entendemos como... Claro, es un diseño, es un matrimonio donde se juntan. Amén. Y que, claro, nosotros en la práctica como iglesia lo hemos segmentado, ¿cierto? Como cultos o reuniones de oración por una parte y quizás reuniones de alabanza por otra, pero en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, uno ve cómo la música, la adoración y la intercesión están entrelazadas. Completamente ligados. Así que aquí estamos, Dios, increíble cómo el Señor. No sé si quiere agregar algo también a eso, mi amor. Sí, a mí personalmente, bueno, siempre creo que el Señor me llamó a la intercesión, a ser una intercesora, pero yo igual lo dejaba un poco de lado. Yo decía, no, me gustaría quizás algo más que sea visible, así, súper vulnerable. Pero ahí me di cuenta que cuando estábamos en Argentina decía, esto tiene mucho sentido, y también ver el propósito que hay detrás de la intercesión. Cuando llegamos a Chile después, tratamos de levantar esta adoración, intercesión. Costó un tiempo porque es un diseño que la iglesia no conoce. Entonces la iglesia era como tendía solo a oraciones muy personales, oraciones de lo que yo quiero pedir para mí, siendo que es una intercesión por lo que el plan de Dios quiere hacer. Entonces fueron un par de años que estábamos al principio como sí, con ganas, después veíamos que esto no lo tomaban. Fue difícil hasta que Dios nos habló el 2022, nos dijo, levanten la casa de oración.
Y ese fue un tiempo donde nosotros dijimos, ya, vamos con lo que tengamos. Si la iglesia todavía no se despierta en esto, no lo aceleramos. Y nos juntábamos, justo nos habíamos cambiado de casa. Fue muy lindo porque era un departamento donde tenía un ventanal muy grande hacia la ciudad. Y era un lugar donde veíamos como toda la ciudad de Chile, lugar con mucha pobreza, con mucha riqueza. Era justo el lugar que estaba todo Estamos en un lugar junto. muy estratégico. Muy estratégico. Sí. Y una comunidad también de judíos. Entonces estábamos en un Wow. lugar así, Sí, pero no, era muy loco. estratégico. Y el Señor nos dice, quiero que partan acá, orando, adorando juntos como familia. Invitamos un grupito, éramos yo creo que como 7. Un grupo de personas. Y fue, mantengámonos, yo justo estaba en postnatal, así que podía hacerlo. Mantengámonos una vez a la semana, firme, todas las semanas de tal horario, y nos juntábamos, adorábamos, intercedíamos, y fue tan lindo. Siento que ahí el Señor afianzó este modelo, y eso fue lo que como catapultó para poder ir a la iglesia, y que se creó el despertar, porque el Señor tenía su tiempo, y Dios sabe cuándo va a despertar a la iglesia, ¿no es cierto? Qué Uno tiene hermoso que lo estar que estás atento. diciendo, mi amor, porque cuán importante es respetar los tiempos de Dios. No adelantarte, pero tampoco atrasarte. Tienes que estar con el oído muy afinado para escuchar al Espíritu. Y quiero lo que ustedes están diciendo es bíblico. En el arameo, esta Biblia, la pechita, es arameo español. Y en Primera de Crónicas, cuando yo comencé a estudiar, porque la estoy estudiando del Génesis al Apocalipsis, Qué tremendo. ¿ya? Entonces, esta versión te vuela la cabeza. En el capítulo 15 de Primera de Crónica, esto no lo vas a encontrar ni en Valera, sino específicamente arameo español, amén. Para que no te desgastes buscándolo, mis queridos. Mira lo que dice 15, versículo 21-22. Dice, los que alababan con cánticos eran Matatías, Mequiú, Obededom, Osiel y Osanías. Estos tocaban con arpa cada día a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde. Benaías, jefe de los levitas, tocaba cada día en una cámara, pues el lugar había sido preparado para él. Wow, qué Solo tremendo. una cámara para él. Y voy a leer el 23-24. Dice, Berequía y Elcana daban al arca los cuidados que ella requería. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, los sacerdotes, eran los que tocaban las trompetas delante del arca de Yahweh. Y Obededom y Yehía daban también cuidados al arca. Pero mira cómo lo dice en el capítulo 16, versículo 37, es muy importante leerlo al 42, amén. Porque es todo lo que estamos hablando. El diseño que Dios les dio es el diseño original que Dios le reveló a David. Amén. Lo dice así, entonces dejó allí ante el arca del pacto de Yahweh a Asaf y a su hermano. ¿Quién? David, el rey David. Él está ordenando los coros dentro del templo. Amén. Qué Del tremendo. templo que era tienda, era una Sí. tienda en realidad la que David levantó, porque tenemos claro que él no fue quien levantó el templo original, lo hizo su hijo, ¿verdad? Pero él los tenía en tienda el arca y para él eso era apasionante. Entonces, ¿quién recibió el modelo? Fue David, bíblico. Y dice, retomo, entonces dejó allí ante el arca del pacto de Yahweh a Asaf y a sus hermanos para que ministraran ante Yahweh continuamente, cada uno en su día, a Obed-Edom y sus hermanos, que eran 68, a Obed-Edom, el más joven, hijo de Jotán, y a Osa. Todos estos vigilaban los accesos exteriores. El sacerdote Sadoc y sus hermanos, los sacerdotes eran todos los sacerdotes que ministraban delante del tabernáculo de Yahweh con gran alegría en la ciudad de Gabaón y ofrecían holocaustos a Yahweh continuamente, al amanecer y al atardecer, sobre el altar del holocausto para hacer todo lo que está escrito en la ley de Yahweh, la cual dio por medio de Moisés para instruir a los hijos de Israel. Estos son los nombres de los hombres que fueron designados para la alabanza: Gemán, Aritón y los demás hombres justos, cuyos nombres permanecen en secreto. Tremendo. Muchas veces uno quiere las luces, pero más hacemos en el secreto que en los reflectores. Amén. Esto a mí, pero me apasionó. Amén. En secreto. Aleluya. Sí. Y los demás nombres cuyos nombres permanecen en secreto, quienes daban gracias a Yahweh porque para siempre es su misericordia. Estos mismos hombres justos cantaban alabanzas
no con instrumentos musicales, ni con pandero, ni pandereta, ni con trompetas curvas, ni derechas, ni con címbalos resonantes, sino con boca agradable. Y con oración pura y perfecta, con rectitud e integridad ante Yahweh, Dios Tremendo. de los ejércitos, Señor de Israel, Señor de todos los siervos. Y qué glorioso es cuando Qué uno lo hermoso. comprueba, Así es. ¿verdad? Y públicamente también yo quiero dar las gracias a ustedes, a la Trinidad, porque le dio trabajo en primer lugar a Clayton. Pero qué importante es tener los oídos agudizados, ¿verdad? Finitos, atentos a la voz de Dios, ¿no? Amén. Porque Clayton llevó todo el diseño que ustedes recibieron Amén. a nuestra casa ministerial. Así es. Tremendo. Y de hecho ayer tuvimos un derramar del Espíritu y eso es lo que anhelamos, ¿no? Que baje la nube, Totalmente. que sea tanta su gloria que nosotros no tengamos que hacer nada y irnos al rincón porque Él ocupa todo, Así es. ¿verdad? Que es nuestro amado Espíritu Santo. Sí. Tremendo. Y algo, Entonces, perdón, que algo lindo que pensaba de lo que leía era que la tienda de David lo que hacía era que la presencia de Dios habitara para que el pueblo sea parte. Exacto. Entonces es tan lindo que este diseño no es un hacer, sino es acercar la presencia, preparar este lugar para que la presencia de Dios habite, pero para que toda la iglesia sea parte. Amén. Exacto. Muchos se sienten como que no tienen las herramientas, que no saben orar, no saben adorar, Sí. pero este es el espacio para que todos sepan que todos estamos diseñados para habitar en la presencia de Dios. Amén. Entonces es tan lindo ver el propósito que es como más profundo, Amén. donde la presencia de Dios se reúne cara a cara con sus hijos para acercarnos, para tener intimidad, para poder que Él nos sane, ¿no es cierto?, traiga libertad, para interceder por quizás lugares que uno ni siquiera sabe que Él te pone en el corazón. Entonces Sí. es un diseño demasiado lindo y nos sentimos honrados que también esto esté ahora haciéndose derramado en la iglesia, porque eso era lo que Dios también nos habló, que este diseño bajara a las iglesias que venga, a Sion quizás, que es la casa que tengamos, pero capacitar para que la gente pueda llevar estos diseños a sus iglesias y las iglesias puedan ser parte de lo que Dios quiere en este tiempo. Sí, yo quería comentar algo también respecto a favor. eso, de que es tan, bueno, lo que compartió es tan clave, pastor, ahí, porque además también hay una profecía de Amós 9:11 Ujú. que dice que en los últimos días levantaré el tabernáculo caído de De David, David, ¿cierto? Mm. Como En en los, Hechos. como en los días anteriores. Y claro, uno entiende que de alguna manera tiene que ver con esto, con que ya no es, la presencia de Dios no está disponible exclusivamente a un pueblo, sino que para todas las naciones. Amén. Pero lo hermoso de esto de cómo David, porque coloca específicamente ese modelo. Y el corazón de David es tremendo, porque David es una figura de Cristo, pero también es una figura de Cristo porque él no solamente ejerció su rol de rey, sino que él era rey, pero con un corazón de sacerdote. Totalmente. Él ministraba la presencia de Dios, los salmos. Entonces es volver un poco a esto de que la presencia de Dios, nosotros accedemos con los sacrificios, son la alabanza. En ese tiempo habían dos tabernáculos, estaba la tienda de David, pero también estaba el tabernáculo en Gabaón. Así es. Estaban ahí los profetas ofreciendo sacrificios. De hecho, ambas estuvieron funcionando, creo, en paralelo por 40 años. Pero cuando Se David... retroalimentaban. Exacto. Y que David después traslada, cuando conquistan Jerusalén, traslada literalmente todo esto y dice, ya, ok, aquí va a ser el centro. Y Amén. Salomón genera ya esa unidad del templo y ya no es ni en Gabaón ni en Jerusalén, sino que oficialmente en Jerusalén con el templo, estos dos diseños unidos, juntos. Pero lo que voy con esto es cómo David, en su corazón de sacerdote, en su corazón íntimo, descubrió esto de el sacrificio, pero no de animales ni de holocaustos, sino de alabanza, De labios. de labios, de Amén. cánticos, y al mismo tiempo entender que ese acto de sacrificar era un acto intercesor, porque el acto de sacrificar un animal era, el animal está expiando nuestros pecados, o sea, era interceder por el pueblo para que Dios pudiera traer bendición, salvación, perdón. Entonces, ese sacrificio de alabanza también es un acto intercesor ante la presencia de Dios para que Dios traiga bendición. O sea, ahí va de nuevo la conexión, la intercesión y la adoración son uno.
son uno. Por eso Amén. que también, Sí. disculpen, por eso que también en las iglesias, cuando va una persona nueva, que no tiene mucho conocimiento del Señor, o dice, no, aquí yo creo en Dios, pero aquí, acá, a mi manera, pero yo creo en Dios. No es lo mismo, obviamente, pero cuando ya se escuchan la alabanza, se meten en la iglesia y empieza. Es Porque el Espíritu de impresionante. Dios se mueve a través del medio de la alabanza, entonces, y la gente ahí se quebranta, entonces viene el quebrantamiento. Exacto. Y en este mismo momento que estamos hablando de todo esto, primero el Espíritu Santo, ya está la presencia aquí, está la presencia muy fuerte, yo la siento totalmente. Y me gozo y me lleno, porque como yo también soy músico, entonces uno entiende rápido lo que Dios está enseñando en este momento, lo que está presentando a nuestro Dios. Amén. Pero entonces entra las personas y a través de una alabanza se convierten. Como me pasó a mí, que yo corría porque quería escucharla cantar a los cristianos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, amén. Es Amén, tremendo amor. eso. Qué gran verdad, porque en definitiva es lo que se dio en el monte, ¿no? Cuando el pueblo de Israel tiene que atacar a Amalek, los amalecitas, y sube al monte Moisés, y sube Ur y Aarón, sube la adoración y sube el sacerdocio. Tremendo, Y cuando, tremendo. y Wow. cuando se levanta literalmente en el sacerdocio, en una congregación, el sacerdocio y la adoración, la gloria ya está. Exacto. Entonces, cuán importante es comprender, darle libertad al espíritu, Amén. no frenar al espíritu. Tú no puedes encuadrar a quien te creó. Es ser o muy ignorante, brutalmente honesto, o ser muy ignorante, o ser tan egoísta que no le das espacio a que el dador de la vida tome su lugar. Cuán importante es que él tome su lugar en las iglesias, que las Totalmente. congregaciones dejen que él fluya, porque no Amén. es cuanto tú busques convencer a una persona. El poder lo tiene el Espíritu. Sí, totalmente. Y él es el que Totalmente. convence, como decía Ezequiel, es una gran verdad. Cuando la gente se ve expuesta a la gloria de Dios, viene a ser redarguido. Exacto. Tú miras para adentro, ves tu pecado, ves tu condición, y ahí viene el quebrantamiento y por ende la transformación, ¿no? Totalmente. Y ahí te totalmente. permiten orar, si tú lo citas adelante, pasan adelante como lo hacemos todos, como también usted lo hizo un día que estuvimos en su servicio en Trinidad, Sí. y la gente pasa y la gente puede ser liberada. Amén. Totalmente. Es liberada, porque imponen manos, los que tienen unción obviamente, por supuesto no, y ahí la persona se siente bien, Exacto. se siente acogida, se siente amada, Libre. libre, y Dios libera. Amén. Sí, es Correcto. la acción del, yo creo también el poder que tiene de la activación también de, bueno, es otro tema esto, pero de los 5 ministerios, ¿cierto? Amén. Y Amén. también todo lo que es la alabanza, la adoración y la intercesión tiene mucho que ver Amén. con la activación del ministerio profético Correcto. Amén. en la iglesia, ¿cierto? Que viví la vida de Jesús, su mover. Y eso, claro, a veces es muy resistido, muy mal entendido, pero hay una riqueza enorme en Amén. cohesión y en coordinación con todo. Y no sé si me permite agregar algo más Por respecto a favor. esto Amén. de lo que me tomo de lo que decía Cami antes de David, cómo generó esto que fuera esto de la comunidad. Fue un tiempo único, era una prefigura de lo que iba a ser Cristo después, ¿cierto? Exacto. Porque Jesús era el tabernáculo caminante, viviente. Amén. Amén. Toda la gente se acercaba a él, de hasta los niños se acercaban. Mm. Entonces, esto de que todo el pueblo se pudiera reunir con el arca expuesta, vista por todo, porque no había un velo que separaba, como en el tabernáculo, estaba ahí expuesta el arca en la tienda, delante de todo, y nadie murió porque había un sacrificio de alabanza constante, incesante, y Exacto. una gracia operando que Dios permitió. Pero aquí voy con esto, que el propósito de Dios es hacer de toda la tierra su habitación. Amén. Desde el Génesis 1b, Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22, uno ve que así empieza la historia y así Amén. termina con toda la tierra. Él dice en Isaías 66.1 que este capítulo tan profético, que es un símil de Apocalipsis 21-22, Isaías 66.1, él dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, el lugar donde yo reposo. Esa palabra estrado es un lugar donde uno reposa los pies. Y a mí me encanta pensar esto, que el cielo es un lugar de gobierno, pero la tierra fue creada por Dios Amén. para que sea un lugar de encuentro, de comunión. De ahí se Donde encontraba. camina el amado. Exactamente, donde él caminó con Adán, él sintió los pasos.
Entonces la tierra, el diseño de la tierra es un diseño para encontrarse con el hombre, es un lugar de comunión. Por eso que uno ve en el Apocalipsis que la tierra no es que va a desaparecer, no es que nosotros vamos a vivir en otra dimensión en el cielo y la tierra va... No, dice la Biblia que la tierra va a ser transformada, que toda la tierra va a ser llena de su gloria, porque el diseño de la tierra es para estar en comunión con el hombre. Es para que Él descienda como lo hacía cada tarde, ¿no? Exactamente. ¿Dónde estás tú? Exacto. ¿Dónde estás tú? Y eso es lo que el Espíritu le está preguntando a Chile. Exacto. ¿Dónde estás tú? Wow. ¿Dónde está tu corazón? Mm, ¿Dónde estás, iglesia? mm, Hazte esta pregunta en tu corazón. mm. Querida, querido, que nos estás viendo. Sí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está con Él? Porque Él quiere hacer de nuestro hogar un huerto. ¿Sabes qué? Mm, Que me quebranta porque hay algo que busco y que cuido en mi casa, mm. que nuestra casa sea un huerto. Amén. Nuestra casa es muy pequeñita y tenemos profecía, nos han soltado profecía este año, ha sido de mucha profecía sobre nosotros como familia, pero hay una oración en mi corazón y yo de hecho la hago diariamente, le decía, Señor, yo amo mi cueva de Adulam, Mm, porque estás tú, mm, y si tú me sueltas el palacio, llénalo tú primero, mm. Amén. porque es mejor una cueva con Él Así que un es. palacio sin Él. Así es, así es. Amén. Y ahora vamos a hablar de el retiro que ustedes tienen. Mm, Ahora, ya prontito, ¿no? mm. A fines de julio, Clayton fue convocada. Estaba Mm. feliz ella. ¡Mamá! Amén. Sí. Porque con ustedes ella es muy tímida, ¿no? Pero en casa ella es completamente libre y nosotras somos muy partner. Ahí tenemos una imagen. Mira, hay un QR para que tú te comuniques. Amén. Y puedas ser parte, ¿no? Mm. Les dejamos para que usted haga la invitación. Excelente, ¿Les excelente. parece? Bueno, sí, el propósito de esta conferencia, los que nos están escuchando acá, y gracias, Pastora, por darnos esta oportunidad, Pastor, Amén. queremos responder al celo del corazón de Jesús. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Y eso tiene que ver con esto que estábamos conversando, de que Dios nos creó con el propósito de estar en comunión con Él y de reinar, ejercer. Nuestro real sacerdocio se ejerce Amén. a través de este entendimiento de que somos su casa de oración para vivir en comunión con Él, pero para reinar y manifestar su gobierno a través de la intercesión, adoración e intercesión juntos. Entonces Dios puso en nuestro corazón esta carga, y el propósito de la conferencia es eso, es poder hablar un poco qué significa esto, cómo crecer un poco en este diseño. También tiene que ver con volver nuestro corazón a la intimidad con Él, a lo simple del rey David de convocar músicos. Hubo todo un sistema, pero esa simpleza de vamos a darle la alabanza a Él hizo que el reino de Israel experimentara un avivamiento. Amén. Y eso tenemos plena certeza de que si nosotros volvemos a las primeras obras, volvemos a la sencillez de construir un altar desde nuestra casa, pero como iglesia construir este altar de alabanza y de ponernos en la brecha en intercesión, comunión y gobierno, Amén. adoración, intercesión, desde esa sencillez, ese es el diseño de Él, Amén. vamos a experimentar que nuestras comunidades sean su casa de adoración, el lugar donde Él habita, y donde Él habita todo es transformado. Así que yo los quiero animar, queremos animarlo con mi esposa Amén. a ser parte de esta conferencia. 31 de julio, comenzamos el jueves 31 de julio, viernes y sábado 1 y 2 de agosto. Y queremos que seas parte de esto y que este mensaje pueda quemar en tu corazón. Esa es nuestra única motivación, que esto pueda ser replicado en tu vida, en tu iglesia local, con la convicción de que la presencia de Dios habita en la alabanza y lo transforma todo. Así que Amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Jesús. Pongámonos de pie. Sí, Estamos sí. a un minuto tal vez de terminar el programa. Ha sido un honor tenerles. Amén. Obviamente quedó mucho en el tintero, así que vamos a buscar que tengan tiempo y puedan volver, ¿les parece? amén, Sí, felices, amén. felices. Gracias. Y bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos siguen, que siguen el programa en el día a día, la Casa del Dios Vivo. Recuerda, estamos en Henry Wallace 7232. Esto es Cerro Navia, a la entradita de Cerro Navia. Ya está Washington,
Henry Wallace, ahí está nuestra congregación, a una cuadra de José Joaquín Pérez. Te esperamos. Todos los domingos tenemos el culto a las 5 de la tarde, martes, escuela de paternidad, miércoles, casa de oración. Ve, vas a vivir la gloria de Dios. Le tendemos las manos, les bendecimos Bendiciones. y declaramos que el Bendiciones. Espíritu Santo llene En el sus nombre de vidas, Jesús. su hogar. Paz de Dios, queridos. Amén. Gracias. Chao, chao. Amén.